Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, en España se vivió unos años de bastante conflictividad social. Como consecuencia de la Revolución Rusa hubo un aumento de afiliación a sindicatos, sobre todo en las zonas rurales. La CNT de Andalucía en diciembre de 1919 llegó a tener 100.000 afiliados por 24.000 de la UGT. El periodo de 1918 a 1920 se conoce en los libros de historia como el trienio bolchevique. Se produjeron muchísimas huelgas en el campo de Andalucía y vamos a destacar dos eventos como más importantes. En octubre de 1918, las asociaciones obreras de Andalucía se reunieron en el Congreso de Castro del Río y convocaron huelga general para toda la provincia de Córdoba. El otro evento ocurrió en marzo de 1919 cuando se convocó huelga general en Andalucía. Las reivindicaciones de los campesinos eran las siguientes: subidas salariales, abolición del trabajo a destajo, la eliminación de la libertad de contratación y mejora en las condiciones de trabajo. Los actos de protesta de los campesinos iban desde la toma de ayuntamientos, pasando por la quema de cosechas hasta la ocupación de tierras para un posterior reparto. Ante esta situación, los propietarios abandonaron los campos y se marcharon a las ciudades arrendando sus tierras. La intervención del gobierno en mayo de 1919 acabó con el movimiento de protesta campesino, cerrando los locales de los sindicatos y reprimiendo a los campesinos y a los piquetes que convocaban las huelgas. La Canadiense era el nombre por el que se conocía popularmente la Barcelona Traction Light and Power Company, debido a su origen. Fue la primera gran multinacional que vino a Cataluña. A principios del siglo XX se produce una segunda revolución industrial que trae la prosperidad, refuerza la capacidad productiva de las fábricas y cambia drásticamente la vida cotidiana. La electricidad. El gigantesco proyecto consiste en generar electricidad de los saltos de agua del Pirineo y transportarla hasta Barcelona y la Cataluña empresarial. En tiempo récord se construyen las infraestructuras necesarias para completar semejante proeza. Detrás, dos hombres visionarios, el ingeniero Emili Montañés Criquilón, responsable del plan de electrificación de Cataluña, y el norteamericano Frederick Starr Pearson, un adelantado a su época. Se trataba de sustituir la fuente energética carbón por la fuente energética electricidad. Hace medio año me fui de la litera, del Campell, para venir a Cabdella a ver si me cogían de peón en los trabajos. Me cogieron y ahora trabajo en los estanques, picando piedra. Me pagan 4 pesetas y media cada día. Es mucho más de lo que ganaba en el campo, pero aquí el trabajo es muy duro y a veces pienso que no vale la pena. Dicen que en Barcelona por el mismo sueldo no tienen que trabajar tanto, pero quién sabe. Como la compañía tiene prisa por terminar, nos hacen trabajar 10 o 12 horas cada día. Ahora de día trabajo en el lago Tort, o el lago de la Colomina, o en los túneles del ferrocarril. De noche nos quedamos en las barracas de Estangento, que están hechas un desastre. Son fuertes, de piedra, pero apenas cabemos todos y están muy sucias. En enero un ministro de Madrid vino a Cabdella a ver los trabajos. Aquellos días todo fue como una seda. Limpiaron las barracas y nos dieron ropa y más comida de lo habitual. Ahora dicen que la canadiense ha comprado la compañía, pero todo sigue igual. Por eso me fui y he venido a Tremp. Pronto comenzarán las obras de la presa de Sant Antoni y harán falta muchos obreros. Me han cogido enseguida, porque ahora mismo ya hay mucho trabajo. Los jefes son casi todos extranjeros, como en Cabdella, pero los de aquí no son franceses. Son americanos y canadienses que han venido de hacer un canal en Panamá. Aquí no hace tanto frío como en los lagos, pero es R10. Las condiciones son peores. Para dormir, te cobran un ojo de la cara por una cama en una habitación tan llena que parece una lata de sardinas. En Camarasa, donde se juntan el Noguera Pallaresa y el Segre,
Estamos construyendo otro salto de agua. Será el más grande de todos, el más alto de Europa. He encontrado trabajo aquí después de que se acabaron las obras del pantano de Sant Antoni. He tenido suerte, porque también se han acabado las obras del canal de Serós, que se hacían río abajo, y de repente subieron hacia aquí todos los obreros que habían trabajado allí durante 1 año y medio. Los encargados nos tratan cada vez peor, y las condiciones de trabajo son cada día peores. Hemos pedido a la compañía que mejoraran algunas cosas, pero en vez de negociar, han dicho que no a todo y además nos han amenazado. Por ello, el Comité de Cataluña de la CNT ha enviado un telegrama de protesta al presidente del gobierno y ha convocado huelga general en la provincia de Lleida. El líder del sindicato es Salvador Seguí, el noi del Sucre, de Tornabous, cerca de aquí. La Guardia Civil viene cada vez más a menudo a meter las narices por las obras. Hoy ha venido una comisión inspectora de obras públicas y los guardias no los han dejado solos ni un solo momento, por si acaso. Los nervios están a flor de piel y el sindicato está a punto de declarar la huelga general en toda Cataluña. Ya lo veréis. Hemos resistido las amenazas del gobierno y de la dirección de la empresa, que en diciembre despidió a 8 trabajadores de Camarasa. Entonces el gobierno cerró el sindicato y detuvieron a 25 trabajadores porque decían que eran los cabecillas. Los encerraron a todos en un barco de guerra, el Pelayo, en el puerto de Barcelona, bajo régimen militar, y no los podían visitar ni sus familiares. La huelga se fue extendiendo. Se añadieron los trabajadores de los trenes y los tranvías, y los de las empresas del agua, el gas y la electricidad, y también los de las empresas del sector textil. Mañana volveremos al trabajo, después de más de 40 días de huelga. Lo hemos decidido por unanimidad, en un mitin en la Plaza de las Arenas. Nunca había visto tanta gente junta. Había 50.000 personas. La plaza estaba llena y todo el alrededor también, de gente que no ha podido entrar. El origen de la huelga de la canadiense lo situamos el 2 de febrero de 1919, cuando la compañía despidió a 8 trabajadores de la oficina. Estos recurrieron al sindicato por haberles bajado el sueldo, tras su paso de personal temporal a personal fijo. Los jefes de la compañía de la canadiense se caracterizaban porque nunca negociaban con los obreros. 3 días después de los 8 despidos, la sección de facturación paró por solidaridad con los despedidos y enviaron una comisión al gobernador civil, al presidente de la mancomunidad y al alcalde para que interviniera en dicho conflicto. La compañía llamó a la policía para desalojarlos y los despidió. A continuación, otras secciones de la compañía pararon por solidaridad. El 8 de febrero se nombró un comité de huelga formado por los despedidos y miembros de la CNT y casi toda la plantilla de la canadiense paró por solidaridad. Las peticiones del comité eran las siguientes: readmisión de los despedidos, aumento de sueldo, despido de los esquiroles y que no hubiera ninguna represalia por parte de la empresa. La compañía les contestó acusando a los sindicatos de aprovecharse políticamente de la situación. El 17 de febrero, el sector textil de Barcelona se unió al paro y el día 21 de febrero el sector eléctrico hizo lo mismo. Para el día 22, Barcelona se quedó a oscuras. Las tiendas y los bares tuvieron que cerrar y los tranvías dejaron de funcionar. 2 días después, el 24 de febrero, se hicieron marchas hacia compañías del gas y del agua de Barcelona para cerrarlas con el objetivo de que se resolviera el problema de la canadiense. Ante esta situación, las autoridades estaban divididas en la respuesta que tenían que dar. El gobierno de Romanones incautó la empresa y envió un cuerpo de ingenieros para restablecer el servicio de electricidad. Por su parte, el capitán general de Barcelona, el señor Milans del Bosch, era partidario de declarar el estado de guerra. El 28 de febrero estalló una especie de motín en Madrid como
consecuencia de la huelga de la canadiense, y los madrileños asaltaban las tahonas y las tiendas porque tenían hambre. El 1 de marzo hubo una reunión del alcalde de Barcelona y el comité de huelga, al tiempo que el gobierno incautaba el servicio de aguas de Barcelona. Las peticiones del comité eran las siguientes: libertad para los presos encarcelados, apertura de los sindicatos e inmunidad para los miembros del comité. Se le dio un plazo de 2 días al alcalde para que se cumplieran dichas peticiones. El gobierno rechazó las propuestas y las compañías publicaron un bando diciendo que los obreros que no volvieran al trabajo antes del 6 de marzo serían despedidos. Pero esto no paró. El paro se extendió y el 7 de marzo el sector de los ferroviarios se unió al paro. 2 días después el gobierno publicó un bando diciendo que aquel obrero que no volviera al trabajo tendría una pena de 4 años de cárcel. El 12 de marzo hubo un paro general. Cerca de 3.000 personas fueron detenidas y encarceladas en el castillo de Montjuïc. Al día siguiente hubo la reacción del gobierno intentando paralizar toda esta situación. Envió a Barcelona al subsecretario de la Presidencia, José Morote, para intentar negociar con el comité de huelga, al tiempo que declaraba el estado de guerra y se mantenía la censura de prensa, porque el gobierno tenía miedo a que se extendiera la huelga a otras provincias de influencia anarquista. Entre el 15 y el 16 de marzo hubo reuniones del comité de huelga, la empresa de la canadiense y las autoridades, en la sede del Instituto de Reformas Sociales de Barcelona, y llegaron a los siguientes acuerdos: libertad para todos los presos que no tuvieran un proceso abierto, readmisión de los obreros sin ningún tipo de represalias por parte de la empresa, aumento de sueldo, jornada máxima de 8 horas y pagar los sueldos durante todo el tiempo que ha durado la huelga. El 19 de marzo, 25.000 obreros se reunieron en la Plaza de Toros de Las Arenas para dar su visto bueno o no a la finalización de la huelga. Los obreros votaron a favor de acabar la huelga y acordaron y dieron por buenos los acuerdos a los que llegaron. 5 días después se convocó una nueva huelga general en Cataluña por la negativa a liberar a los presos. Esta vez la respuesta del gobierno fue unánime y contundente. Sacó el ejército a la calle y organizó un somatén para que las tiendas y los comercios no cerraran, y también se detuvo a los líderes obreros. El 2 de abril el gobierno aprobó la jornada de 8 horas. Os tengo que contar que esto es un hito mundial, es el primer país del mundo en aplicar la jornada de 8 horas en los trabajos. Como os he dicho, el 2 de abril el gobierno aprobó la jornada de 8 horas que se aplicaría desde el mes de octubre. Esta medida hizo que la huelga disminuyera y el 14 de abril podemos decir que esta segunda huelga general finalizó. Pero trajo 2 consecuencias importantes. La primera es que se creó una cosa que se llama la Federación Patronal Catalana, que van a tomar medidas contra los sindicatos como las siguientes: el cierre patronal, listas negras y el despido masivo. Ante esta patronal catalana surgirá también una organización por parte de los sindicatos de grupos armados, y entonces lo que vamos a ver a continuación, a partir del año 1919 en adelante, va a ser lo que se conoce en los libros de historia como el pistolerismo, tanto por parte de la patronal como por parte de los sindicatos. La segunda consecuencia que trajo esta segunda huelga general fue un cambio de gobierno. Romanones será sustituido por Antonio Maura, que era mucho más inclinado por la vía represiva. Pero este gobierno de Maura va a ser muy breve, del mes de abril a julio de 1919. Fue incapaz de formar un gobierno de concentración debido a las grandes divisiones que había, y entonces su gobierno solo estuvo formado por los seguidores de Maura y los seguidores de Juan de la Cierva, con el apoyo de las juntas de defensa. El 2 de mayo, Alfonso XIII concedió a Antonio Maura la disolución de las Cortes para que convocara elecciones para el 1 de junio. El resultado de estas elecciones también es
original. Es la primera vez que un gobierno que convoca elecciones no alcanza la mayoría. Los resultados fueron los siguientes: 104 escaños para los mauristas y ciervistas, 93 para los datistas, 133 para el Partido Liberal, que habría que dividir en todas las facciones, 30 para socialistas y republicanos, 23 para regionalistas y 15 para otros grupos. La abstención alcanzó el 36%, pero en las zonas de influencia de la CNT como Cataluña, Valencia y Andalucía llegó hasta el 50%. Ante esta situación de no poder gobernar, Antonio Maura dimitió y fue sustituido por una figura de compromiso que fue aceptada por todos los partidos, que es Joaquín Sánchez de Toca, que era del grupo de Eduardo Dato. Antes de empezar con este gobierno de Sánchez de Toca, lo único sobresaliente que ocurrió entre los meses de abril a julio de 1919 en el gobierno de Maura fue la creación de la Sociedad de Naciones. España no fue admitida en las negociaciones de su fundación por la posición neutral que mantuvo en la guerra y actuó simplemente como invitado. El objetivo de la Sociedad de Naciones era una alianza mundial para defenderse contra cualquier ataque hacia un país miembro de la Sociedad de Naciones. En el verano de 1919, las Cortes españolas aprobaron la incorporación de España a la Sociedad de Naciones y vemos a un miembro español en enero de 1920 en el Consejo de la Sociedad de Naciones ocupando un puesto de miembro no permanente. El 16 de enero de 1920 inició su actividad la Sociedad de las Naciones. Su objetivo era asegurar la paz mundial. El Consejo de la Sociedad de las Naciones se reunió por primera vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Las grandes potencias, como Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, eran miembros permanentes. Bélgica, Brasil, Grecia y España fueron los primeros miembros no permanentes. La idea de resolver los conflictos internacionales mediante la negociación ya había sido planteada en las conferencias de La Haya de 1899 y 1907. El presidente norteamericano Wilson la había retomado en sus 14 puntos del 8 de enero de 1918. Durante la conferencia de Versalles, las potencias vencedoras deliberaron sobre la formación de una organización internacional. El 28 de abril de 1919 aprobaron el acta fundacional de la Sociedad de las Naciones. Aunque Wilson fue su principal promotor, Estados Unidos permaneció al margen de la Sociedad de las Naciones, pues el Senado norteamericano se opuso. En un principio, los países derrotados no pudieron ingresar en el nuevo organismo. Sí lo hicieron 32 países aliados y 13 naciones neutrales. Los representantes de estos países formaron una asamblea. Cada miembro tenía derecho a un voto único. La reunión inaugural se celebró el 15 de noviembre en Ginebra, sede del Consejo de la Sociedad de las Naciones y de la Secretaría Permanente. Sir James Eric Drummond fue el primer secretario general. Las primeras tareas de la organización fueron convocar a plebiscitos en la Alta Silesia y en Prusia Oriental y Occidental, y administrar la ciudad de Danzig y la región del Saale. Además, la Sociedad de las Naciones controlaba la administración de los protectorados, o sea, de las antiguas colonias alemanas y de los territorios del Imperio Otomano que no eran turcos.